¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy, como de costumbre, estaremos conversando con un personaje eh, referente en un área del quehacer humano que es el área comunicacional, con luchas interesantes desde el punto de vista sindical igualmente, y bueno, una voz que seguramente cuando comience a conversar con nosotros ustedes le van a reconocer enseguida, conocido como el Orgullo de Mapararí. Así lo dice don Alfonso Saer, el narrador, porque este es su eterno compañero de fórmula en las transmisiones del Cardenales de Lara, Roger Antonio Soto Arrieta, el Orgullo de Mapararí. Encantado de que esté con nosotros en 60 minutos, Roger. No, honrado de que ustedes me hayan designado como invitado a este programa. Muchas Roger, gracias. Roger, como de costumbre, comencemos con tus raíces. Yo nací no exactamente en Mapararí, sino en una hacienda de café llamada Viloria, que eran eh, de mis abuelos. Luego, ya a los 3 4 años, mi papá compró una casa en Mapararí y se la compra precisamente a un colega que hizo mucha radio aquí en Barquisimeto, conocido también, locutor también de Cardenales, Otto Javik Nader. Otto Javik Nader se mudó a Barquisimeto y vendió la casa y mi papá la compró. Es más, cuando yo me conseguí con Otto en una ocasión en el Palacio Radial, antes del Palacio Radial, Radio Barquisimeto, que le dije de dónde era y en qué casa estaba viviendo, dijo, bueno, esa es mi casa, esa era su casa. Así es. Así, nací ahí en esa hacienda, pero prácticamente mi infancia fue en Mapararí. Estudié en la primaria en el grupo escolar Maximiliano Iturbe, de ahí de Mapararí. En la actualidad ya en un liceo completo. ¿Quiénes eran tus papás? ¿Cómo se llamaban? ¿A qué se dedicaban? Mi papá, Eleuterio Antonio Soto, conocido como Tello Soto. Y mi mamá, Fulvia Arrieta de Soto. Mi mamá a oficio del hogar y mi papá era trabajador del entonces Banco Agrícola y Pecuario. Luego que se retiró del Banco Agrícola, compró una hacienda que todavía la tenemos, que se llama La Guacamaya. Eso está cerca de Churguara. Okay. ¿Y tu madre? De oficio del hogar. Okay. ¿Cómo se llamaba ella? Fulvia Mercedes, Mercedes Arrieta de Soto. ¿De ese hogar cuántos descendientes? 3. Tres. Dos hembras y yo. Yo el varón, el mayor. El mayor. Uh-huh. ¿Los nombres de tus hermanas? Coromoto y Ofelia. Ambas fallecidas lamentablemente. Roger, ¿qué recuerdos más remotos tienes tú de esa infancia? ¿Cómo era Mapararí? ¿Qué te gustaba hacer de niño? Bueno, tradicionalmente como son los pueblos, ¿qué hacíamos? Elevar papagayos, le dicen acá, por allá le dicen volantín. Como en el Zulia. Como en el sur, elevar volantín, jugar metra, jugar trompo, carreras de saco, lo que era tradicional en los pueblos en esa época. Y una que otra peleita que no faltaba. Siempre había algún empujoncito y ahí comenzaba. ¿Recuerdas cómo se llamaba la escuela donde comenzaste a estudiar primaria? Sí, Maximiliano Iturbe, grupo escolar. Y de esos años en ese plantel educativo, ¿algún recuerdo, alguna anécdota, alguna maestra o maestro que de alguna manera pues te llamó la atención, bien sea porque era de esos conocedores de muchas materias o muy estricto? Muy estricto, maestro Marcial Torres Becerrit, muy estricto, uno le llegaba después de la hora y había un castigo para que lo vieran todo el resto de los alumnos. Entonces uno trataba de no fallarle en ese horario del profesor. Y habían otras profesoras, porque en esa época más que todo los grados los impartían eran mujeres, damas. Yo creo que en el grupo escolar, en esa época, el único varón era Marcial Torres. El resto eran puras maestras, pero todas muy cordiales, muy decentes. Yo cuando voy a Mapararí, hay algunas que todavía viven y trato de visitarlas a ver si se acuerdan de mí o algo de eso. Y muy poco recuerdos tienen ellas de uno, porque claro, la edad, de las pocas que quedan. ¿Y tú tienes alguna amistad de esos años de la primaria?
Sí, tengo varios amigos que no únicamente estudiamos en la primaria, sino parte de la secundaria. Por ejemplo, en Valencia, Ramón Meléndez, eh, Ubaldo Torres, hermano de Marcial Torres. Él vive en Punto Fijo. eh, Graciosa Betancourt también vive en Punto Fijo. En Valencia está también Kanki Betancourt, hermana de la anterior mencionada. Todos fuimos compañeros de estudio en esa escuela. ¿Alguna de las materias se te hacía más fácil o te gustaba más que otra? La matemática siempre me ha gustado. Sí. Sí. ¿Y eso, algún familiar que también le gustaban los números? Mi papá le gustaba mucho la matemática. Ok, de esa infancia, ¿tuviste hasta el sexto grado allá en esa escuela? Sí, hasta el sexto grado. Luego pasamos a Churuguara a estudiar parte de la secundaria porque en el Liceo Federación en Churuguara había nada más que hasta tercer año. El que quería seguir estudiando tenía que emigrar de esa zona. Muchos fueron a Coro y por eso la presencia de ellos en Falcón, y otros fueron a Valencia. También se destaca unos compañeros que viven en Valencia a partir de esa fecha. Se fueron a estudiar por allá y se quedaron. ¿De niño qué te gustaba o qué te imaginabas ser cuando llegara a la adultez? Ingeniero agrónomo. Eso venía más que todo por el hecho de haber nacido en una hacienda de café, tener una hacienda de café que era de nuestra propiedad. Bueno, y eso me hacía estar imbuido de esa parte de la agricultura, que cuando lleguemos al término de la universidad te voy a informar, o les voy a informar, de que por qué quería estudiar agronomía y no otra carrera, que aquí apenas habían tres: medicina, veterinaria y agronomía. Así es, en la UCE. En la UCA. Roger, y cuando estabas allí en Mapararí, diste este salto para Churuguara. ¿Qué significó para ti? Pero cada vez que uno va a un grado superior inmediato, pues se alegra mucho, ¿no? Y la familia igualmente. Mapararí queda muy cerca de Churuguara, ¿qué te digo? 15, 20 minutos en vehículo. Y había un señor de nombre Fello Peraza, que tenía un bucetico y con ese nos llevaba al grupo de Mapararí a estudiar en el Liceo Federación. Entonces es un recuerdo que uno tiene siempre permanente de esa época de la juventud. ¿Nunca jugaste de niño a ser locutor o a estar en radio? No, la aspiración mía era ingeniería agrónoma, era lo que yo quería, ingeniero agrónomo. ¿Y tus hermanas qué soñaban con ser? No, ellas simplemente se quedaron en oficio del hogar ahí en la casa. Sí. ¿Y era tu familia muy numerosa, es decir, con primos, tíos? Muy numerosa porque mi papá, antes de casarse con mi mamá, tuvo varios hijos. Tuvo uno mayor llamado Amado Timaure, otra llamada Isbelia Rivero, otra llamada Aurolina. Después de mí, tuvo dos hijos en Churuguara, llamados Edgar y Noelia. Edgar está en México en la actualidad y Noelia en Valencia. Buena relación con ellos. Sí, sí, buena relación con ellos y con la mamá de ellos. También, qué bueno. que era difícil en la época. Cuando viste ese salto a Churuguara, háblanos acerca de, bueno, cómo la encontraste. Obviamente Churuguara era mucho más grande, ¿no? Claro, a la capital para el entonces municipio Federación. Sí, era la capital. Y Mapararí era una parroquia. ¿Qué te llamaba la atención de Churuguara? Bueno, el comercio, que era comparado con Mapararí, pues era muy grande. Era un comercio ya establecido, con bastantes habitantes, ya se pasaba de los 5.000 habitantes y nosotros en Mapararí estaríamos por 1.500, 2.000 habitantes. Entonces, bueno, se notaba la diferencia inmediatamente. Pero a pesar de, digamos, de la poca población o del tamaño, ha dado grandes hombres, o sea, gente que ha resonado en el ámbito nacional, ¿no? Sí, sí, y a nivel de la radio y el periodismo, varios. Ahí te nombré a Otto Javier Nader, pero te puedo agregar a Jesús González Campos. Varios locutores que han salido de por allá. Otto Cividanes Lira, también de por allá. Periodista científico. Sí, sí. Sánchez,
hermano de Teodosio Sánchez, Pacífico, también de Falcón. También es por allá. Sí, pues, por allá. Ya lo que te estoy diciendo no es el tamaño, ¿no? Para la cantidad de gente con notoriedad, ¿no? Que ha salido ahí. Sí, mucha gente que se ha dedicado a los medios. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Roger Soto. En breve con más. Hablar de Roger Soto es hablar de calidad radial, un profesional extraordinario y un ser humano con mucha cualidad espiritual por encima de todo. Recuerdo que Roger Soto fue el único profesional en el año 81, 20 de septiembre del año 81, recibí una llamada en Radio Barquisimeto felicitándome por haber yo logrado el certificado de locutor para la época. No era fácil. Esa llamada, por supuesto que quedó sembrada en mí de una manera indeleble. Y hoy siempre recuerdo a Roger Soto cada vez que lo veo de esa llamada tan extraordinaria, porque muchas veces lo que necesitamos es una llamada telefónica de un amigo. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Roger Soto. Roger, nos decías entonces que, bueno, viste tu primaria en Mapararí, luego tuviste que emigrar a Churuguara para entonces cursar estudios de secundaria. Háblanos entonces hasta dónde llegaste y luego qué pasa en tu vida. Sí, en Churuguara, en el Liceo Federación, había nada más que hasta tercer año. Luego del tercer año, pues había que salir a otra parte, el que quisiera seguir estudiando. Yo me vine a Barquisimeto, aquí una prima, y estudié el cuarto año en el Lisandro Alvarado. Estando en el Lisandro Alvarado, una tía, hermana de mi mamá, que viven en Guanare, me dijo que me fuera a Guanare, que allá en el Liceo Hunda me conseguían inscripción rápido y tal. Y le hice caso y me fui a Guanare. Me gradué de bachiller en ciencia en el Liceo Hunda de Guanare. Y cuando estabas ya en el bachillerato, en ese Liceo Hunda, ¿qué pensabas? ¿Cuándo fue la primera vez que pensaste, bueno, qué lo voy a hacer con mi vida cuando salga de aquí? ¿Qué estudios voy a seguir? Yo desde un principio, como te dije, quería estudiar agronomía y tenía mi meta en ser ingeniero agrónomo. Inmediatamente que salí de bachillerato, hice mi preinscripción aquí en la UCLA. En Barquisimeto. En Barquisimeto, sí. Con la situación que se presentó en la UCLA por ahí por el año 67, 68, por ahí por esas fechas, que hubo una huelga, se interrumpió la actividad universitaria y no nos daban fecha de reinicio. Yo estaba que esa prima, cuando regresé de Guanare, llegué a la misma casa donde estudié el cuarto año y yo veía pues que no estaba produciendo ni nada y pensé hasta en irme a Mapararí. Me conseguí un padrino llamado Juan Enrique Escorvo, por ahí cerca de la bomba que está en la 19 con 13, porque él vivía por ahí cerca. Y le comenté que tenía ganas de irme a Mapararí en vista de que la universidad no arrancaba y me dijo no, usted tiene que seguir estudiando. Y me regaló 500 bolívares, un billetico de 500 bolívares. Que eran unos cuantos reales en la época, ¿no? Mucho, no lo podía cambiar en ninguna parte. Era la primera vez que veías esa cantidad en tus manos. Claro. Entonces, con ese billetico hice varios cursos. Hice el de locución, hice el de IBM, máquina 1401, 1402, varios tipos de máquinas que habían de programación. E hice el curso de visitador médico, que fue donde conseguí trabajo rapidito, en el laboratorio Baloto Romero. ¿Ese fue tu primer trabajo? Ese fue mi primer trabajo como visitador médico. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer sueldo? No recuerdo, pero para mí era mucho. Para mí era mucho, sobre todo que no tenía gasto. Claro, no tenías carga familiar. No, entonces sí, fue mucho. Mi primer trabajo fue en la radio,
Cuando hubo una situación que se presentó en la radio, recurrí a la visita médica y me dieron para que visitara las clínicas de Barquisimeto. Ya vamos a llegar allá, pero entonces si primero fue la radio, primero fue entonces que sacaste el certificado de locución o, Sí. o solo el curso. No, hice el curso, presentamos el examen ¿En dónde hiciste el curso? con un señor llamado Eber Graf. Entre quienes más estaban allí haciendo el curso, Luis Batista Mora, Roseliano Herrera, Winston Arrieche y otro grupo numeroso, éramos 42. El jurado se trasladó a Boconó para hacernos el examen. Fuimos a Boconó. El resultado de los exámenes, como hasta ahora, bueno, ahora no, ahora ya es violento, te dicen de una vez si pasaste o no pasaste. Allí llegaba el telegrama a los 30 días más o menos. Telegrama donde te decían si había salido bien, que fueras a buscar tu certificado a Caracas o que esperaras una nueva oportunidad. Ese era el dilema al tú abrir el telegrama. Dirá que vaya a buscar a Caracas el certificado o que espere un nuevo turno. Bueno, me avisaron, busqué el telegrama decía que había salido bien, que fuera a Caracas a retirar el certificado. Recuerdo que fui a la casa de Jaime Romero, que vivía relativamente cerca, que lo presentó conmigo también. Pero cuando le vi la cara, preferí no preguntarle nada. Y efectivamente le habían dado una nueva oportunidad. De ese curso de 42 pasamos 2, Luis Batista Mora y yo. Wow. Dos emblemáticos. Yo tengo el certificado 4935 y Luis debe ser el 4936 o 1934. Ahí estamos. Ahora, ¿tú recuerdas por qué te inscribiste en locución? Tal vez porque de Maparaí, la voz de Otto Javid, tú llegabas a Maparaí y todas las emisoras de radio tenían a Radio Barquisimeto escuchando a Otto Javid Nader. Claro, era Radio Barquisimeto la internacional, ¿no? La internacional, efectivamente. Entonces, uno ya tenía, y Otto cuando llegaba a Maparaí, pues, ese era un ídolo completo, como lo fue efectivamente, ¿no? Y para uno era impresionante ver la gente en Maparaí recibiendo a Otto. Y también eso le quedaba a uno que hace un día de locutor, pero no era mi aspiración primaria. Mi aspiración era ser ingeniero. Pero no se dio. Ok, entonces, bueno, visto eso, te inscribiste en el certificado de locución. ¿Tú recuerdas cómo fue el examen? Porque, por lo menos en mi época, recuerdo que eran 2 exámenes, el escrito y el oral. Si no pasabas el escrito, no tenías derecho al oral, y entonces después era que sabías si pasabas o no pasabas. Efectivamente, igual. Sí. Si tú salías mal en el escrito, de una vez estabas rechazado. Los que pasábamos el escrito teníamos opción en la oral. Y la oral era fuerte. Sí, cultura general, te da un texto para dramatizar. ¿Cómo fue en tu caso? En el mío tuve mucha suerte porque yo no sé si por ser ese estaban cansados ya de la cantidad de alumnos que estaban ya analizados y examinados. La pregunta para mí fue importancia de la IBM en la industria venezolana. Y yo estaba estudiando IBM, pero programación, Claro. pero se relacionaba. Y ellos le decían a uno, tú te recuerdas que le decían, si usted puede salirse del tema, lo puede hacer, pero que tenga la correlación correcta. Claro, con coherencia. Con coherencia. Bueno, y no fue necesario porque yo estaba estudiando precisamente la parte de IBM. Sí, en ese tiempo eran 3 jurados también. Eran 3 jurados. Ahora yo recuerdo, Roger, me estaba riendo porque recordaba cuando hice el examen de locución y es lo que tú decías. A mí me preguntaron, una de las preguntas era cultura general. Te me pregunta quiénes son los mantuanos. Y en ese momento tuve un lapsus menti y no recordaba que eran los mantuanos, pero
vagamente lo relacioné y dije, bueno, para hablarte de los mantuanos tengo que hablarte de toda la estructura social de la época colonial en Venezuela, comenzando por los esclavos que vinieron básicamente del África y su asentamiento fue en la zona de las costas, en la zona de Barlovento, por eso los tambores son muy autóctonos, o sea, son muy propios de la cultura nuestra y de la música típica venezolana de esas regiones. Y por ahí me le fui, después me fui para los blancos criollos porque recordaba que Bolívar había sido blanco criollo, entonces tenía poder económico pero no tenía poder político y por eso ellos hicieron la gesta de la independencia, hasta que ellos se marearon y dijeron, no, ya está bien, léame este texto, me pusieron a leer un perfume de mujer como para venderlo, por una publicidad, y luego pero no, mire, listo, el buen locutor se conoce desde que entra por la puerta y usted desde que entró ya sabíamos, dijeron. Por cierto que el texto que tenía que leer estaba mal escrito. Sí, y lo corregiste. Y uno tenía que o corregirlo en el aire porque no te daban chance de que lo leyera. Si no, te lo pasaban y lea. Sí, para ver tu reacción. Sí, pero entonces había unos que estaban mal escritos y tú tenías en el aire que corregirlo, pero eso también era para ellos ver tu tipo de reacción ante cualquier error. Sí, sobre todo el tema de la improvisación, si estabas preparado para eso. De la improvisación. Roger, entonces abres el bendito telegrama y ¿qué ves en el texto? Que vaya a Caracas a retirar el certificado. Bueno, efectivamente fui a... Claro. ¿A quién fue la primera persona a quien le informaste? Mira, yo llamé a Mapararí, pues a la casa. Inmediatamente llamé a la casa. La primera persona que se lo iba a decir era Jaike, pero entonces cuando le vi la cara, pues eché para atrás. Sí. Y me fui hasta el terminal de pasajeros, que había teléfono de monedero, y de ahí llamé para informar en la casa. Y después, bueno, al grupo de gente donde yo estaba recibiendo, y le participé que yo era locutor, pero ahora venía lo otro, para conseguir trabajo. Claro. ¿Pero fuiste a Caracas o conseguiste que alguien te lo trajera? No, fui a Caracas. Fui a Caracas a retirarlo. Me acordé de Otto inmediatamente. Bueno, la palanca aquí es Otto. Claro, paisano además. Paisano y sí, del mismo pueblo. Entonces, y ya habíamos tenido ya cierto contacto a raíz de un baile muy conocido de allá de Mapararí, que son las turas. Las turas es un baile indígena, autóctono, que se baila en esa zona de Mapararí. También aquí en la parte de Urdaneta se baila igualmente. Pero allá son los días de las Mercedes, 23 en la noche, 23 de septiembre, para amanecer el día de las Mercedes 24. Y esa noche pues toda la gente ahí bailando las turas, tomando chicha, pero chicha añejadita. Claro, y hecha en casa. Y hecha en casa, sí. Bueno, de allí fuimos de ahí yo ya después de llamar a Mapararí, hablé con Otto y me dijo, lo que pasa es que hasta que no tengas el título en mano, pues no se te puede dar trabajo. Y como me dice que vas a entrar allá a la parte profesional, ahí te voy a decir cómo empecé en la radio. Claro. Y vamos a conversar sobre eso en la próxima parte, así que no se parte de nuestra sintonía. En breve continuaremos hablando en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con Roger Soto. José Luis Yepes, periodista, radiodifusor, moderador de radio y televisión y docente universitario. Carlos Guerra Brand, escritor e historiador. Ambos son mis amigos. Ambos son figuras muy queridas por el pueblo larense. Ellos se han unido para rendir homenaje a un hombre de radio con una trayectoria impresionante. Fue locutor, narrador del informativo Tricolor, siendo yo director de esa importante emisora, y luego ocupó el cargo de director. Además, Roger Soto fue parlamentario regional, quizá mucha gente no conoce esa etapa de Roger, y presidente de la Feria de Barquisimeto, así como presidente y secretario general del Sindicato de Radio y Televisión del Estado Lara. Pues bien, José Luis Yepes y Carlos Guerra Brand se unen para rendir homenaje a un querido amigo, a un hombre emblemático en la radio larense, Roger Soto Arrieta, el orgullo de Churubara.
Muchas gracias, hermano. Para mí, Roger Soto Arrieta es una gran persona, un hombre de gran sensibilidad humana. Y durante 48 años estuvimos trabajando en Radio Tricolor. Hemos trabajado también en el sindicato de radio y cuando estuve en Funfetur, cuando estuve en otras actividades, siempre nos hemos tratado como hermanos, porque eres una persona de gran calidad humana, de gran sensibilidad, que conoce los problemas y sabe cómo tratarlos en un momento determinado. Ese es Roger Soto Arrieta, y ojalá que siga siendo Roger Soto Arrieta por muchos años más. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con Roger Soto Arrieta. Roger, entonces ya te llegó el telegrama, te dijeron que, hermano, mientras no tenga el título en la mano, el certificado respectivo como locutor comercial para radio y televisión, usted no puede trabajar como tal. Fuiste a Caracas, lo retiraste. ¿Qué pasó entonces luego? Inmediatamente fui a hablar con Otto a Radio Barquisimeto. ¿Dónde quedaba ubicada? En la 20, donde está el Palacio, donde posteriormente estuvo el Palacio Radial. Pero estaba Radio Barquisimeto, al frente estaba Radio Juventud, y creo que esas dos, porque Radio Lara estaba en la 20 pero con la 39. Radio Juventud estaba en la 40 entre 19 y 20, y Radio Cristal, que fue la última que adquirieron los hermanos Segura, estaba en la Vargas. Okay. Entonces hablé con Otto. Otto llamó a Martínez Guaidó. José Martínez Guaidó. A José Martínez Guaidó, que los dos eran jefes de equipo. Él de Juventud y Otto de Barquisimeto. Otto le dijo que, bueno, paisano y la cosa y tal. Entonces me dijeron, bueno, vamos a hacerte una prueba para ver qué tal. Y la prueba me la hicieron nada más y nada menos que en Meridiano Deportivo con Pepín Martínez Hidalgo. El negro que inventó el cariño. Ese mismo. Imagínate, primera vez que yo voy a creí que la prueba era grabada, interna y tal. No, me hicimos al aire. Bueno, será, pero decirte que me acuerdo que leí, no me acuerdo. Lo cierto que Pepín me dijo, aquí la cosa es rapidita, vamos a leer rapidito, lo más rápido que usted pueda y tal, y arriba. Cosas que al final me sirvieron de mucho, porque cuando yo llegué a Tricolor ya llevaba esa escuela de Pepín. Además, esa escuela después te sirvió para el circuito Cardenales de Lara, que hablaremos de eso más adelante, porque hay que aprovechar al máximo los segundos entre inning e inning, o entre un turno y entre un lanzamiento y otro también. Sí, exacto, porque hay cuñas que son muy largas. Bueno, cuando lleguemos allá. Así es. Entonces, bueno, arranco a leer con Pepín, el Meridiano Deportivo. Estaba otro locutor llamado Ursicio Rojas. Ursicio Rojas, que era el otro locutor que narraba, pero él me dio paso. Cuando yo le dijo, Pepín, mira que él va a narrar. Él se apartó y entré yo. Te repito, no recuerdo que leí ni nada de eso. Lo cierto es que cuando va a Cuña, me dice, bueno, la primera vez y la cosa, eso hasta cierto punto me desanimó, porque me dijo, bueno, estás empezando, y dije, bueno, quiere decir que la cosa estuvo mala, ¿no? Y bueno, entró Ursicio a narrar y yo me quedé viendo el noticiero. Me dijo, ven mañana. Me dio entonces otra esperancita. Dije, bueno, lo que hice al llegar a la casa donde estaba residiendo era ponerme a leer y rapidito, lo más rápido que pudiera. Practicar. Volví nuevamente al día siguiente a las 12 ahí a Radio Juventud. Y ya me sentí un poquito más confiado. Pepín tenía una costumbre que era que zapateaba. Cuando uno veía una palabra que no la entendía o se trancaba, él zapateaba. Y entonces al final me decía, no te pares. No, pero es que no voy a decir una barbaridad o algo bueno, dígale y sí, pero tanta gente oyéndome. Mira, la gente te oye más cuando tú te paras. Cuando tú te detienes, ¿qué le pasaría? Es lo primero que van a decir. Y ahí van a chequearte cuando arranque, qué cosa estaba mal, que no entendía o que no querías decir o algo de eso.
Hay que, cuando te veas una palabra rara, y sigue. Que el que está oyendo, bueno, te entendió un lenguaje ahí raro, pero no te paraste. No te pares, lea rápido. Bueno, y como tú dices, me sirvió de mucho, porque aprendí un poquito a leer más rápido, a leer adelantado, que era una de las cosas que decía Pepín. Trata de leer siempre adelantado, para que si ves una palabra extraña que tú no conozcas, te dé tiempo de reaccionar ahí pensando por cuál la vas a cambiar. Así es. Entonces, bueno, todas esas cosas se le agradecen al negrito que inventó el cariño. Así es. Y luego que vino, porque bueno, no sé si me dijiste, que no me habías dicho si ese primer sueldo recuerdas de cuánto fue y qué sentiste cuando recibiste tu primer sueldo como locutor. Realmente mi primer sueldo fue en Radio Cristal, porque de allí de Meridiano Deportivo yo estuve con él ahí unos días, no llegó al mes creo yo. Fui a Radio Universo, que era la otra emisora que estaba allí en lo que antes era el Palacio Radial. Estaba Barquisimeto, Juventud y Universo. Fui a Universo, ahí los locutores en la mañana eran Jesús Márquez, que hacía discoteca de los éxitos al mediodía. Que después se fue para el Tocuyo, para Radio Colonial 1320 AM con Poncherita Ramírez y Norton. Y eso fue a raíz de un problema que surgió, pues ya vamos a caer también en él. Estaba Marcelo Mayor Caparra, era el otro locutor que hacía Viajando entre Conductores. Y me daban un chance para una complacencia. Dile ahí la complacencia. Yo le decía la complacencia. Anuncia este disco y yo lo anunciaba. Como ya no estaba autorizado plenamente, pero había estado en Radio Juventud, la gente sabía que yo estaba ahí autorizado, no por escrito, pero de palabra. Pues. Y ahí anunciaba un disco, leía una complacencia y ahí prácticamente estuve no trabajando, sino ayudando y aprendiendo. Luego que los hermanos Seguras compraron a Radio Cristal, ahí sí me enviaron para allá guardia de 8 de la noche a 12. Yo le recibía a María Río. Wow. Emblemática voz de después en Radio Lara. Sí, una magnífica voz, una voz, bueno, que cautivaba. Había gente que iba al posterior Palacio Radial a conocer a María Río. Lo certifico, yo fui desde el Tocuyo hasta el Palacio Radial en Barquisimeto para conocerla. Sí, es que era una voz linda. Entonces la gente le daba curiosidad y además cantaba. Cantaba muy bonito. Una voz de verdad muy agradable. Y gente que iba a la radio a conocerla, porque era una voz pero maravillosa. Bueno, yo le recibí a guardia a María Ríos. Yo esperaba en la Vargas, cuando salía a las 12 de la noche, a Isaac del Moral, que cerraba Radio Terepaima. Lo esperaba ahí en la Vargas para que me diera la cola a la 36, donde yo vivía, carrera 31 con 35 y 36. Esperaba ahí a Isaac. E íbamos a comer arepa a un señor de nombre Dolores, que estaba en la avenida Venezuela, por ahí con la 38, por ahí más o menos. Tenía un kiosco y la mayoría de colegas que cerraban emisoras llegaban ahí a comer arepas, a tomar café y eso. El Moral pues me daba la cola y llegábamos casi todas las noches a comer arepas allá que Dolores. Ahí empezó una gran amistad con Isaac del Moral también, que no es de Santa Cruz, pero tiene descendencia en Santa Cruz de Bucaral. Roger, y bueno, ¿cómo se da ese paso para que después tú seas, digamos, el dirigente gremial, el dirigente sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Cine, Afines, Similares y Conexo del Estado Lara? Bueno, el sindicato empieza su estación con Gerardo Brito. Gerardo Brito, Ulloa Gil, ¿quién más te nombro allí? Oscar Kumare. Un día me visitan en la guardia que yo tenía nocturna en Radio Cristal y me plantean la necesidad de que hay que crear el sindicato de radio.
Y yo, de acuerdo, claro, se ganaba 4.47 por hora. Y los sueldos se pagaban como tenía un canal que era Radio Rochelle, a 7, 15, 22 y último. Te daban tu sobrecito y bueno. Además de las deducciones, pues te quedaba, claro, para la época te servía de algo. Ese fue el primer sueldo que yo gané. Fue en Radio Cristal, trabajando como locutor en Radio Cristal de 8 de la noche a 12. Y los domingos, el día libre que tenía era el sábado, porque los domingos abría Radio Barquisimeto de 6 de la mañana a 12. Ahí tuve la ocasión de ver a Abraham Jiménez con su fiesta criolla. ¿Sabes que Radio Barquisimeto, para los Segura, era una emisora que la tenían como una niñita bonita? Cuando a mí me dieron esa guardia, me llamó la señorita Ligia Villanueva y me dijo, bueno, estamos revisando aquí su currículum y sus cosas, usted es bachiller y tal, le vamos a dar la guardia Radio Barquisimeto, pero mire que esa radio es la toñeca de Rafael Ángel y de Amílcar. Entonces le vamos a dar esa guardia. Bueno, prácticamente habían programas como el de Abraham. Yo haría 2 o 3 guardias de hora en ese horario. Los demás eran programas grabados o de otras personas. Estaba en Radio Barquisimeto. Ahí conocí a Juan de Dios Ponte. Le hablé de la situación gremial. Bueno, y ahí fuimos haciendo varias reuniones muy estratégicas hasta que logramos un consenso para hacer una plancha. Vamos a hablar sobre eso porque es que además, usted lo ve aquí muy tranquilito, pero ese sindicato se encadenó al Palacio Radial y eso fue un suceso nacional e internacional. Pero de eso vamos a hablar más adelante con Roger Soto en 60 minutos con José Luis Yepes. Roger Soto, cálido amigo, excelente profesional, persona extraordinaria. Conozco a Roger desde finales de los años 60 cuando nos juntamos para trabajar en noticieros en Mundial Tricolor, entonces simplemente Radio Tricolor, hoy lamentablemente desaparecida. Llegó Roger al circuito Cardenales de Lara a principios de los 70 y se ha mantenido allí por su gran ejecutoria profesional, por su magnífica voz, su manera de decir la locución comercial, pero sobre todo porque Roger es un magnífico compañero y una excelente persona. He tenido la suerte de trabajar con él, siempre a mi lado, dándome apoyo, dándome aprecio y mucho cariño que le he tratado de corresponder de la misma manera. Roger Antonio Soto Arrieta, por allá en los años 70 lo bauticé como el orgullo de Mapararí. La música llega a su corazón, aquí Conexión de Oro. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita por Promar Televisión y bueno, se nos ha hecho rapidísimo esta conversación con Roger Soto Arrieta. Roger, muchas cosas que decir todavía, poco tiempo, pero fue muy emblemática tu participación en el sindicato de radio y televisión. ¿Fueron cuántos años en el sindicato? Como presidente, 15. 15 años. Pero hay un hito que yo dejé mencionado en el segmento anterior, que fue cuando tomaron el Palacio Radial y bueno, hubo represalias y todo eso, que sería interesante para las nuevas generaciones comentarlo. Sí, hubo la toma del Palacio Radial encabezada por los que nombré anteriormente, Gerardo Brito, Carcumares, Ulloa Gil, Palacios López, Pedro Vides Heredia, Juan González. Entonces, un grupo de personas le pusieron unas cadenas al Palacio Radial. Ya yo estaba en Tricolor. Yo entré en Tricolor. A nosotros nos despidieron a todos los que estuvimos en el sindicato porque cuando fueron a la inspectoría, o fuimos a la inspectoría para la ratificación de la firma, pues muchos se echaron hacia atrás y no hubo la firma completa y declararon ilegal el sindicato y eso significó que todos estábamos despedidos. Bueno, ahí empecé yo a trabajar brevemente este cuento como visitador médico, visitando las clínicas en Barquisimeto. Llegó por allá un paisano, operador y amigo, Humberto Saavedra,
y me dice, miren, a Carigua, en Radio Carigua hay un chance por un locutor, si quieres te mando para allá y allá te van a atender y te van a dar ese cargo. Bueno, yo estoy con la visita médica, pero vamos, la cosa de la radio siempre mantiene a uno vigente ahí. Le digo, bueno, sí, está bien. Fui, entregué el maletín con las muestras médicas en el laboratorio y me fui para Carigua a trabajar en Radio Acarigua. Allí me conseguí con varios que habían pasado de Barquisimeto, también de los compañeros despedidos. Entre ellos por allá me conseguí a Audi Lucena, Arcadio Venegas, pero ellos estaban en Radio Portuguesa y yo estaba en Radio Acarigua. Pero habíamos sido despedidos por la misma causa. Sale Radio Tricolor en el 12 de octubre del 69. Esto que les mencioné anteriormente fue en el 68, lo del sindicato. En el 69 sale Radio Tricolor, 12 de octubre. Y yo hablo con Freddy Andrade Alvarado, que fue su primer director. Y le echo el cuento que necesito trabajar y eso. Y dice, cónchale, pero tú vienes del brollo ahí del Palacio, de las emisoras de Segura. Y bueno, tú aquí pagas igual 15, 7, 15, 22 y último, no. Aquí no dan vacaciones sino fraccionadas, no. Entonces, bueno, era lo que estábamos pidiendo, que nos dieran los sueldos como era, que las vacaciones fueran como son, y que los días libres. No, aquí está todo eso bien bueno. ¿Qué problema vamos a tener? Pues dice, bueno, vamos a darte 2 guardias de avance. Para los que no son de radio y no saben lo que es un avance, es la persona que hace guardias esporádicas. Sustituye temporalmente a los titulares. Exacto. Entonces, vamos a darte unas guardias de avance. El sábado vas a hacer un programa que se llama El Club de Julio Jaramillo. Y los domingos, programa que se mantuvo por muchos años, Billos en Tricolor. Ahí arranqué en Tricolor. Hasta que se fue un locutor llamado Edgar Sánchez, sobrino de Magdalena Sánchez y conocido artísticamente como Bebo Corona. Se graduó de administrador en Caracas, después que se fue de Tricolor, estuvo haciendo un programa en televisión, Edgar Sánchez. Edgar J. Sánchez. Edgar J. Sánchez. Cuando él se fue, pasé yo a ser fijo en Tricolor, con 3 noticieros de 7 a 8 de la mañana, guardia de 8 a 12, 12 a 1 el segundo noticiero y noticiero en la tarde. ¿Cuánto tiempo en Tricolor? Mira, fueron como 37, 40 años por ahí cerca. O sea, un hombre dura en los trabajos donde está. ¿Y cómo fue? Porque lo otro emblemático tuyo, Roger, es que eres el sempiterno comentarista y haces el binomio allí de oro con Alfonso Saer en las transmisiones del Cardenales de Lara. Pero ¿cómo te iniciaste ahí? Bueno, precisamente, Cardenales de Lara, en una temporada, si mal no recuerdo, fue la 72, 71, por allí, pasó a ser transmitido en Radio Tricolor. Estaba de director Bernardo Pirela Cardoso y logró que Cardenales, las transmisiones que se hacían por Radio Cristal, creo que era, pasaran a ser transmitidas por Radio Tricolor. Alfonso Saer estaba en Radio Tricolor en la parte del informativo y una que otra vez narraba también con nosotros ahí, pero él más que todo hacía la parte deportiva, lo de él allí. Cuando se va para Tricolor, había no una tradición, sino de que un locutor de la radio que transmitía fuera al estadio con el equipo, que no trabajara, pero en representación de la radio. Bueno, estando en Radio Tricolor, yo hablé con Alfonso y le digo, no, tú no necesitas eso, me dijo Alfonso, yo voy a hablar con Gustavo Carmona. Era Producciones Gustavo Carmona quien conducía el circuito radial. Sí, Cardenal. Él habló con Gustavo Carmona y me dijo, no hay ningún problema, ¿qué representación? Vaya. El otro locutor comercial era don Napoleón Agre de Herrera. Como comentaristas, Domingo Álvarez, estaba, ¿quién era el otro comentarista? Bueno, Domingo Álvarez era uno de ellos. Y me dice don Napoleón,
bueno, le voy a dar unos 3 innings a ver qué tal se le oye y tal. También igual nervioso, pero Alfonso ahí pullándome, dale, dale. Sé que prácticamente mi entrada a Cardenales se le debe a Alfonso Saer. Bueno, narré los 3 primeros innings ahí todo nervioso y tal, pero bueno, y de repente yo veía que algunos del público se paraban a mirarme y yo decía, bueno, será que lo estoy haciendo muy mal. Pero bueno, seguía en mi empeño de terminar mis 3 innings. Mi sorpresa, pues agradable, fue al día siguiente que el propio Gustavo Carmona me llama para decirme, mire, bueno, vamos a meterte en el circuito. Primero, pues unos 3 innings, cosas de esas. Cuando Napoleón no puede, entonces va completo. Y bueno, así pasó. Me recuerdo que uno de los primeros equipos de béisbol de su circuito radial concretamente, de su circuito radial uniformado, fue el de Cardenales. Eso logró Gustavo Carmona con un negocio que está todo, no sé si se mantiene, pero la avenida 20, diagonal al Banco Venezuela, lo más fino se llamaba, lo más fino. Sí, no hay problema, lo más fino Torino. Exacto. Uno iba allí y retiraba una chaqueta, una camisa, una corbata, 2 corbatas, 2 camisas, la chaqueta. Bueno, uniformados nosotros, que los demás circuitos, bueno, quedaban locos cuando nos veían uniformaditos allá todos. Ahí comencé con Alfonso, con Domingo Álvarez, con el Conejo Mateu. En las estadísticas, bueno, gran amigo y conocedor a fondo de los números. Roger, ¿cuántos años con el circuito Cardenales de Lara? 49, y contando. Y contando. ¿Cuántas alegrías en los campeonatos? ¿Recuerdas ese primer título? ¿Cómo no? Claro. Claro que me recuerdo, y de los otros también, pero ese primero tuvo una emoción indescriptible porque era la primera y Cardenales andaba siempre por allá por los últimos lugares. Teníamos creo que 25 años ya como equipo. Sí, no, muy mal. Cuando ese triunfo, bueno, le abrió las puertas a los siguientes triunfos, pero ya uno iba ya más entusiasmado, más alegre, porque ya somos campeones. Y bueno... Principales satisfacciones, Roger. Yo supongo que con una voz tan emblemática como la tuya, cuando andas por ahí en la calle y la gente de repente te escucha, yo conozco esa voz. Sí, me ha pasado. Me ha pasado varias veces que cuando llego a alguna panadería y pido algo, alguien siempre voltea. ¿Usted es Roger Soto? Sí, ¿por qué no lo conocí por la voz? Y hay otros casos que uno va pasando y alguno que conoce a uno le dice, uno voltea y ve cuando le dice a otro, ese trabaja con Cardenales. Son satisfacciones de verdad que emocionan. Y te ha dejado buenas relaciones, porque por ejemplo las relaciones de amistad con Alfonso Saer, por ejemplo. Es mucho, muy grande con Alfonso. Yo a Alfonso le debo mucho de lo que soy, porque me dio muchas sugerencias al principio y todavía. Yo estoy con él y digo algo que no le parece, y en el mismo inning se quita el micrófono cuando está el comentarista hablando y me dice, es tal cosa. Y precisamente por ese grado de amistad y de, digamos, de buena energía que hay entre ustedes dos, ¿cómo sentiste su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol venezolano? Muy feliz y por cierto que el campeonato de la Liga Mayor lleva su nombre ahorita. Sí. Entonces, bueno, muy contento como la mayoría de fanáticos y amigos de Alfonso por ese logro tan importante que se ha tenido. Roger, no podemos despedir el programa sin hablar también de la familia. Háblanos de tu esposa, tu hija, o sea, háblanos de ese núcleo familiar. ¿Cuándo decidiste formar hogar y cómo la conociste? Mira, la conocí en la avenida, en la carrera 19, cerca de la Costa Ortiz, la panadería que estaba, heladería y panadería, no sé si se mantiene, la Majestic. Sí, ahí está todavía. Bueno, ahí en esa panadería. Ahí nos vimos, empezamos a hablar y después, bueno, yo estaba en Radio Cristal y yo la llamaba, ella me llamaba, hasta que, bueno, contraímos matrimonio y de ese matrimonio han nacido 2 hijas. ¿Cómo se llama tu esposa y cómo se llaman las hijas? Mi esposa se llama Zuli Medina y mis hijas, la mayor se llama Herlin, es ingeniero, y la segunda se llama Cintia y ella está en contabilidad administrativa y cosas de esas. ¿Y vinieron los nietos? Una se llama Sarita,
Supongo que la toñeca del abuelo. Por supuesto que sí. Roger, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías a los muchachos que le llama la atención el deporte, que quieren hacer vida en la locución comercial y que, bueno, los tiempos han cambiado, pero sigue siendo la radio uno de los medios de comunicación de mayor penetración? Indudable que sí. Yo veo con mucha preocupación de que las nuevas generaciones que se dedican a la narración y a la locución comercial, no quiero meterme en el aspecto de comentario, pero se nota mucha falla. Es bueno que tanto narradores como locutores comerciales tomen más interés en la lectura, en saber que están transmitiendo para un público que tiene distintas categorías. Hay el que no sabe leer, pero hay el que tiene un summa cum laude, y entonces uno tiene que saber que lo que está diciendo lo está oyendo esa diversidad de personas. Entonces trate siempre de manejarse con soltura, con criterio de lo que se está diciendo. A los colegas que están empezando en la radio, en ese nivel de narración y locución comercial, que se preparen, que hagan ejercicios de dicción, ejercicios de lectura, para que cuando tengan la oportunidad de hacer un programa, lo hagan con cordialidad, lo hagan ameno, lo hagan didáctico, para que el que esté oyendo aprenda. Roger, ya hemos llegado lamentablemente a la parte final del programa, nos faltaron muchos temas por abordar. Me gustaría que mirando a esa cámara nos digas cómo le gustaría ser recordado a Roger Soto Arrieta. Bueno, me gustaría ser recordado como un luchador gremial que estuvo en el sindicato de radio, que todavía estoy en esta lucha y que le sirva de ejemplo a las nuevas generaciones de que la edad no se va mientras la garganta exista. Si usted tiene garganta, el trabajo está hecho. Bueno, muchas gracias, Roger, por abrir las puertas de tu casa y también hojas de tu vida para que sean conocidas por el público de 60 Minutos con José Luis Yepes. Un inmenso placer haber estado contigo en este programa. No, para mí verdaderamente honrado, como te dije al principio, de estar participando en este programa tan prestigioso como es 60 Minutos a través de Promar Televisión. Gracias, Roger Soto Arrieta, y en la cámara y producción de Carlos Guerra les invitamos para una nueva emisión. Ya lo saben, 60 Minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.